Bueno, la clase de hoy entonces la idea es ver la primera parte, la parte teórica de todo lo que es inmunidad antitumoral y las inmunoterapias, que es como la semana que el jueves vamos a tener la contraparte más práctica, que están las chicas del labo, y les van a contar un poco más qué se hace, vamos a ver más resultados, un poco más charla de invitados. Esta es como la parte más teórica, y como un poco para que se saquen las dudas previas de cosas para entender después la clase del jueves, ¿sí? La idea primero es hablar un poco de qué es el cáncer. Hay como muchas aproximaciones, nosotros solamente vamos a ver la aproximación desde el punto de vista más inmunológico, o lo que le importa más a la inmunología, ¿no? Hay un montón de maneras de abordar el cáncer. Primero y principal, ¿qué son las células tumorales? Para poder entender qué es una célula tumoral y cómo funcionan las células tumorales, lo primero que tenemos que tener o recordar o entender es cómo funcionaba el ciclo celular, que me imagino que lo tienen súper claro porque ya hay un montón de materias que lo vieron, pero apenitas como para recordar algunas partes. ¿Se acuerdan que nosotros tenemos dos tipos de células principalmente? Las que se conocen como quiescentes, que están quietas, que están estancadas en una parte del ciclo y no se reproducen, y las células que están en duplicación, ¿sí? Que tienen la capacidad de duplicarse, que se encuentran en lo que se conoce como G0, que es el estadio en el cual la célula cumple sus funciones, es decir, si es una célula de piel, va a estar cubriendo los epitelios; si es una célula hepática, va a estar produciendo proteínas; si es una célula sanguínea, en el caso de las células sanguíneas, están como quiescentes, no se dividen posteriormente, por lo tanto no se las considera, se las puede considerar, dependiendo la clasificación, en G0, sin entrar en estadios de mitosis, ¿sí? Entonces, tenemos el estadio quiescente o G0, en el cual la célula está cumpliendo sus funciones, ¿sí? En algunos casos, estas células van a poder entrar en replicación celular, en lo que conocíamos como la fase de mitosis, ¿sí? ¿Se acuerdan que es el proceso por el cual una célula da lugar a dos células hijas, las dos iguales entre sí? ¿Se acuerdan de todo esto? ¿Lo venimos bien? Sí, sí, eso, Perfecto. me acuerdo. Entonces, ciclo celular teníamos estadio de G0, fase S, que era la fase en la que nosotros duplicábamos o replicábamos el ADN, es decir, pasábamos a tener dos copias del ADN, que era como uno de los que se conocen como checkpoints, en los cuales una vez que esto ocurre, la célula o se duplica o muere, no puede estar o vivir en un estadio con el ADN duplicado. Pasando después de la duplicación al estadio G2, ¿sí? Que es la fase en donde se generan las proteínas necesarias para la duplicación celular, se duplican proteínas, se produce más cantidad de proteínas y se prepara la célula para entrar al estadio final, que es el estadio de mitosis en sí, ¿sí? Que es donde ocurría la separación celular. Ocurrían todas las fases de la mitosis, anafase, profase, telofase, ¿sí? Ocurrían todas las fases, se separaban las dos células, esas dos células hijas entraban en un nuevo ciclo que sería entrar en G0, ¿sí? Todo esto hasta acá, todo sabido de otras materias. Acuérdense siempre que las células tienen lo que se conoce como checkpoints. Estos checkpoints son puntos de no retorno, en el cual son estadios en los cuales se controla la calidad de las células. Por ejemplo, se controla un estadio, la calidad del ADN antes de la replicación, se vuelve al controlar el estadio del estado del ADN, si está dañado o no, si se replicó bien o no, después de la fase G2, en particular, o sea, después de la fase S, después de la fase G2, justo antes de entrar en ciclo celular. Y hay un montón de otros checkpoints en el medio que básicamente lo que hacen es controlar el estadio de la célula y controlar que esté todo correcto para los estadios siguientes. Si esos checkpoints fallan, por algún motivo, la célula entra en apoptosis. ¿Sí? Ya sea porque se duplicó mal, porque se replicó mal, porque tiene un daño en el ADN, que es irreparable, y los procesos de reparación no son capaces de arreglarlo, la célula entra en apoptosis. ¿Qué pasa en las células tumorales? Justamente estas células tumorales pierden la capacidad de regular su ciclo celular, ¿sí? Por la acumulación de mutaciones, pierden en estos puntos de control y las células son capaces de dividirse, aunque no estén las condiciones necesarias o dadas para dividirlo de manera correcta, ¿sí? Entonces, lo que va a ocurrir con una célula que es una célula tumoral es que, por ejemplo, puede tener un daño irreparable en el ADN, puede tener, y la mayoría tienen, fallados todos los mecanismos de control del ADN. Por ende, pueden acumular mutaciones, ¿sí? Entonces, mientras más mutaciones acumulan, la célula no entra en apoptosis como una célula normal, y es lo que se conoce como célula neoplásica, ¿sí? Es decir, que tiene características diferentes a las células normales.
¿sí? Son las células tumorales, básicamente. Ahora, ¿qué tipos de genes son los que pueden mutarse y afectar el ciclo celular? Básicamente vamos a tener dos tipos de genes particulares, los que se conocen como oncogenes y los que se conocen como genes supresores de tumores. Estas células en condiciones normales se las conocen como genes protooncogenes y genes supresores de tumor. Nos tenemos que imaginar un gen supresor de tumor como un freno. Es cualquier molécula que le ponga un freno a la división celular, ¿sí? Mientras que los protooncogenes son moléculas, proteínas en particular, o enzimas, mejor dicho, que funcionan como aceleradoras, y que funcionan promoviendo el ciclo celular. En cualquiera de estas dos cosas que fallen, ya sea porque desaparece el freno o porque aumenta el acelerador porque está trabado y hay mucha producción de estas proteínas protooncogénicas, la célula entra en disrupción de su ciclo celular. ¿Sí? Estas disrupciones del ciclo celular llevan a la acumulación de mutaciones y a la transformación de estas células en células tumorales. ¿Sí? Entonces vamos a tener oncogenes que van a causar transformación celular cuando están presentes o cuando aumentan su función, es decir, hay una mutación que genera una ganancia de función, y genes supresores de tumores que causan la transformación celular cuando están ausentes o presentan mutaciones con pérdida de función. Es decir, cuando yo piso el acelerador, cuando yo rompo el freno, y pierdo el freno del ciclo celular. Cualquiera de las dos condiciones lleva a transformación celular. ¿Sí? Ahora bien, esta transformación celular que hace que el ciclo celular se pierda el control o la regulación, justamente lleva, como en general son mutaciones que generan un aumento en la replicación celular, un aumento en la cantidad de divisiones del ADN, y en general están asociados a una pérdida de los controles de la regulación del ciclo celular, llevan a un aumento de mutaciones que hace que las células transformadas sean cada vez más diferentes a la célula madre que le dio origen, ¿sí? Yo tengo una célula que se divide en una célula normal y una célula que ya está mutada. Esta célula mutal va a empezar a dividirse de forma mucho más efusiva y va a empezar a acumular mutaciones que cada vez la van a hacer más diferentes a las células originales, ¿sí? Estas células son transformadas, son tumorales, se las puede decir también cancerosas, y son cada vez más diferentes de la célula original. ¿Sí? Esto es lo que se conoce, entre otras formas, como progresión tumoral. En esta progresión tumoral, básicamente vamos a tener que tenemos las mutaciones pueden recibir distintos nombres dependiendo qué tan pronto en la generación de estas células tumorales se generan. ¿Sí? Tenemos alteraciones genéticas primarias, que son las primeras, que son las que causan la pérdida del ciclo celular, que son las que se conocen como mutaciones driver, que a su vez pueden ser o las causantes sí del cambio de ciclo celular, o la causante de que haya acumulación de otras mutaciones secundarias, que son son justamente las mutaciones secundarias, ¿sí? O followers. Tenemos entonces las mutaciones driver, que son las primeras que van a ocurrir. Por ejemplo, hay una mutación que sea en un gen supresor de tumores, o una mutación puntual que genere que los cambios de los mecanismos de reparación del ADN dejen de funcionar. Y esos son, si yo no tengo el mecanismo de reparación del ADN de la célula, esa mutación va a generar que se acumulen muchísimas otras mutaciones, porque falló justamente el mecanismo de reparación del ADN. Así que es lo que evita las mutaciones. ¿Se entiende? Sí. Sí, profe. ¿A partir de cuándo, o sea, ya son tumorales desde que tienen una sola mutación? ¿Ahí ya es tumoral? No, la transformación es en general gradual. El problema, se consideran tumorales cuando pierden los mecanismos de apoptosis. Cuando ya, en general, no entran en apoptosis por fallo y empiezan a dividirse de forma descontrolada. Claro, porque, o sea, falla el ciclo celular, pero en realidad si falla el ciclo celular no debería morir por apoptosis. Claro. Entonces las células El problema tumorales es que no mueren. tienen mutaciones que les generan una resistencia a la apoptosis. Entonces, tienen un fallo en el ciclo celular, pero en lugar de morir
porque falló ese mecanismo, se siguen dividiendo y se empiezan a dividir de forma descontrolada. Y entre otras cosas, pierden el contacto con el exterior, pierden el contacto con las señales del exterior que le dicen morite. Ah, ok. ¿Y las células neoplásicas es lo mismo que decir tumoral? Sí, básicamente sí. Ah, ok. Vamos a ver que en realidad tumor en general tiene una connotación más maligna, pero las neoplasias son más normales, o sea, son tejido que no debería estar, que tiene una falla, pero que no se las consideran malignas, ¿sí? Porque no tienen una progresión maligna. Son unas lesiones que van a estar, pero que no se van a convertir, por ejemplo, en cáncer, una enfermedad terminal. Un poco la terminología es un poco compleja en algunas cosas. A veces se toman como sinónimos. Justamente, esta gran proliferación celular lleva a una gran heterogeneidad, porque yo tengo cada vez más células y cada vez células que pueden acumular más mutaciones. Entonces, de una célula madre tumoral, yo puedo tener cientos de hijas, y esos cientos de hijos tener diversas mutaciones particulares, ¿sí? Entonces, voy a tener una heterogeneidad. Los tumores son muy heterogéneos, son células que tienen una raíz común, pero que fueron acumulando distintos tipos de mutaciones y que son mutaciones diferentes. Por eso, sobre esta heterogeneidad celular, ocurren mecanismos de selección natural, ¿sí? Tal cual las vieron en biología general. ¿Sí? Hay funciones de presión, de selección, que permite que las mejores variantes, o las variantes más patogénicas justamente porque son las que no se mueren, sobrevivan. Una de estas presiones, presiones de selección, ¿sí? Una de estas presiones de selección natural, vamos a ver que es justamente el sistema inmune. ¿Sí? Funciona como un mecanismo de selección natural. ¿Por qué? Porque va a estar eliminando aquellas células que puedan ser eliminadas, ¿sí? Dentro de la heterogeneidad celular. Dentro de esta heterogeneidad celular también permite que algunas células puedan, en algunos casos, salir de los tumores e ir a infiltrar en otros tejidos. Puedo tener células que infiltren, por ejemplo, en este caso, en este tumor, que es un tumor, en este tumor primario, que son asociadas a fibroblastos, que, por ejemplo, haya un clon, se lo conoce como clon, un tipo de estas células neoplásicas particulares que sea capaz de hacer metástasis en hígado. Mientras que otro tipo particular, en vez de hacer metástasis en hígado, puede hacer metástasis en cerebro, por ejemplo. ¿Sí? Cada célula va a tener sus mutaciones que le confieren particularidades, ¿sí? O condiciones particulares, ¿sí? Que le permiten, por ejemplo, sobrevivir en otros tejidos. Entonces, siempre que hablemos de tumor, ¿sí? De tumor, vamos a hablar de que un tumor es una masa, un cuerpo de células que sufre un crecimiento anormal y que pierde su función fisiológica, ¿sí? Hay distintos estadios antes de llegar al estadio de tumor. Vamos a tener siempre una célula que va a empezar con estas mutaciones, como preguntaba Steffi, va a empezar a crecer de más en lo que se conoce como hiperplasia. Tenemos un aumento del número de células de un tipo. En este caso van a ser células que ya perdieron o que ya perdieron parte de sus características normales. La displasia, además de tener un crecimiento anormal, ya empieza a tener condiciones un poco más patológicas. Y después tenemos sí lo que se conoce como tumor, ¿sí? Como una masa de células que ya perdió toda su función normal, tiene un crecimiento anormal. Ese tumor puede o no ser invasivo, es decir, puede estar limitado en un lugar en particular, ¿sí? Que son los tumores que no se mueven, que no hacen metástasis, o ser tumores invasivos, es decir, que estas células, además de las capacidades que ya perdieron, ganan, dentro de sus mutaciones, la capacidad de invadir otros tejidos, es decir, de separarse de su tejido original, por ejemplo, hígado, mama, riñón, lo que sea, se separan de esos tejidos y van a migrar hacia otro sitio, y van a colonizar otras partes del organismo. Eso es lo que se conoce normalmente como metástasis. Entonces, el tumor en particular tiene varias características. Entre ellas podemos decir que los tumores son resistentes a la muerte celular, y la apoptosis por mecanismos intrínsecos o extrínsecos en general está muy disminuida. Pueden o no tener un comportamiento invasor, ¿sí? Es decir, salir de esos tejidos, pueden o no, hay cánceres o tumores que son propensos a hacer metástasis y tumores que no son propensos a hacer metástasis.
tienen continuación de los ciclos de las divisiones celulares, no hay un límite en las divisiones celulares, ¿sí? Como tiene una célula normal en nuestro organismo, que tiene un número finito de divisiones, acá se pierde ese control. Se pierden los controles de supresión del crecimiento. Vieron que las células en general tienen lo que se conoce como inhibición por contacto. Hay una determinada cantidad de células en un tejido y dejan de crecer, dejan de dividirse a menos que haya una lesión que requiera el repoblado de células. Bueno, en estas células eso no funciona. Va a crecer y crecer y crecer y no tiene inhibición porque haya otras células, no tiene inhibición por tamaño. Y en general son los que se conocen como inmortales, suelen tener ciclos de vida mucho más largos y proliferar mucho más. Esas son como las características típicas de una célula tumoral. Como les decía, no todos los tumores Profe, son malos. cuando decís que son, por ejemplo, no sé, resistentes a la apoptosis, Sí. o sea, fisiológicamente, ¿qué quiere decir? ¿No tiene un receptor? ¿Qué es lo que no tiene? Depende Que mucho no de qué reconoce mutaciones. nada. Acá cuando estábamos hablando de mutaciones, hay miles de cosas que pueden fallar. Y los mecanismos pueden ser muy diversos y las mutaciones que hay son muy diversas. El tema es que el mecanismo de apoptosis, en alguno de sus pasos, falla. Y no funciona. Y no entran en apoptosis. Puede ser por distintas cosas. Puede ser porque te fallan los primeros receptores, porque te fallan las caspasas, porque hay un montón de mutaciones que llevan a la pérdida de la apoptosis. Pero lo importante es que no hay apoptosis. ¿Sí? Sí, ok. Perfecto. Entonces, como les decía, no todos los tumores son tumores malignos, ¿sí? No todos van a ser invasivos. Hay algunos tumores que crecen a un ritmo lento, que no se diseminan, que no infiltran a otros tejidos, y son los que se consideran benignos. ¿Por qué benignos entre comillas? Porque es una masa tumoral, y es algo que no debería estar. ¿Sí? Solamente que el cuerpo es capaz de controlarlo de cierta manera, y no trae efectos adversos demasiado problemáticos. ¿Sí? Depende mucho también en dónde está. Siempre que hablamos de tumor, esos tumores son pérdida de función del órgano. ¿Sí? Son tejido o parte del tejido que no funciona. Dependiendo dónde está ese tumor, es las consecuencias que va a traer que falle esas células. ¿Sí? Entonces, en algunos casos, no son tan graves y son los que se consideran benignos. ¿Sí? Lo tenemos, lo podemos tratar, pero no es tan grave. Acá les dejo también otras características distintivas de las células tumorales o neoplásicas, los que les decía. Evaden los controles o las supresiones de crecimiento. Evitan la destrucción autoinmune. Entonces, los mecanismos que normalmente el sistema inmune tiene para eliminar células tumorales, acá hay algún mecanismo de evasión. ¿Sí? El sistema inmune de alguna manera es incapaz de eliminarlas, porque si no ya las hubiese eliminado. Si tienen algún mecanismo de lo que se considera evasión del sistema inmune. Pueden dividirse de forma o replicarse de forma casi inmortal, generan una inflamación que favorece el crecimiento del tumor. ¿Sí? Acá tenemos de nuevo una funcionalidad del sistema inmune rara. En lugar de ser una inflamación que contiene a la infección, en este caso al tumor, lo que hace es la inflamación favorecer, por ejemplo, la migración celular. ¿Sí? Se inhibe la ¿cómo se llama? La apoptosis, como les decía, se activan las metástasis en algunos casos, se induce la angiogénesis, ¿sí? La funcionalidad de los vasos es distinta, ¿sí? Se induce la formación de nuevos vasos o neovasos, que lo que van a hacer es llevar nutrientes al tumor en lugar de llevar nutrientes al tejido sano, que es un paso muy importante para el crecimiento tumoral. Tienen como una limitación de nutrientes que ellos la sobreponen, por así decirlo, generando neovasculatura que está bastante aberrante en algunos casos. Tienen inestabilidad genómica, por lo tanto, suelen acumular más mutaciones, como les decía. Son resistentes a la muerte celular, por ende, son a veces muy difíciles de matarla con citotóxicos naturales, que en otras células funcionan bien. En estas células, como los mecanismos de apoptosis fallan, en general son muy resistentes a la muerte celular. Tienen totalmente desregulado el ciclo celular y el ciclo energético. ¿Sí? El gasto de energía es distinto, son mucho más consumidoras de glucosa, por ejemplo. Y consideran más señales o consideran señales proliferativas que otras células no las consideran proliferativas. Es decir, que proliferan en condiciones que células normales no lo harían. ¿Sí? Básicamente, están descontroladas, hacen lo que tienen ganas, consumen todo a su paso.
Como les decía antes, el tumor y la metástasis, no todos los tumores hacen metástasis, pero en algunos casos hay tumores que son capaces de salir del tumor primario e ir a colonizar otros tejidos. Hay algunos tumores que tienen más predilección por lugares que otros, por ejemplo, cáncer de mama tiene mucha predilección por pulmón, y en general suele hacer metástasis en pulmón. En este caso tenemos un cáncer que es de intestino, o cáncer de colon, que hace metástasis en hígado y metástasis en pulmón, ¿sí? Pueden colonizar distintas partes del organismo y generar tumores secundarios, ¿sí? Que son masas de células tumorales en otros tejidos, diferentes a las que la crearon. Ahora, hasta acá les estoy diciendo todo lo que pasa con la célula tumoral. Y obviamente eso sabemos después de tanto que cursamos de esta materia, que el sistema inmune tiene mecanismos para controlar esto. Y tiene mecanismos para chequear que las células no se transformen en tumorales, ¿sí? Entonces, la verdad es que tenemos una respuesta antitumoral que es efectiva en la gran mayoría de los casos, ¿sí? Y la verdad es que tenemos un sistema inmune que responde, que tiene lo que se conocen como mecanismos de inmunovigilancia, ¿sí? En todo momento nosotros tenemos mecanismos del sistema inmune encargados de ir chequeando el estado de nuestras células, ¿sí? Principalmente si nosotros aparece una célula tumoral, esa célula tumoral inicialmente en algunos casos puede morir, ya sea por el mismo sistema inmune que la detectó y la eliminó, o por mecanismos distintos que entra en apoptosis, o mejor dicho, entra en necrosis, y libere DAMs y PAMs, y libere antígenos. Esos antígenos van a ser reconocidos por las células dendríticas en un estado justamente inflamatorio, porque hay una liberación de DAMs, hay una ruptura de esas células, que van a ser presentadas en órganos linfáticos secundarios a linfocitos T convencionales, como vimos. Esos linfos T convencionales van a llegar por circulación sanguínea hacia las células tumorales, o sea, hacia los lugares tumorales, y van a eliminar a la mayor grande de las células tumorales, ¿sí? Eso normalmente ocurre, ¿sí? Y eso ocurre en todo nuestro cuerpo todo el tiempo. Todo el tiempo tenemos células tumorales, o mejor dicho, células que se transforman y que son eliminadas por el sistema inmune, ¿sí? ¿Cómo las reconoce? Básicamente porque estas células van a tener dos tipos de antígenos principales. Los que se conocen como antígenos tumor específicos, ¿sí? Que son antígenos que están ausentes en células normales, pero se expresan en células tumorales, son propias, que únicamente se expresan porque hay un cambio en esas células durante la transformación celular que hace que se expresen, o lo que se consideran antígenos asociados a tumores, que están presentes en células normales, pero de alguna manera son aberrantes en las células tumorales, ya sea porque se expresan de más, porque se expresan distintas, se expresan mutadas. El reconocimiento de cualquiera de estos antígenos, ya sea tumores específicos o tumores o asociados a tumor, va a generar una respuesta del sistema inmune. ¿Sí? Va a generar una activación del sistema inmune, con los mecanismos convencionales que ya vimos. Obviamente, entonces el sistema inmune, durante la inmunovigilancia, va a actuar en conjunto, sistema inmune innato y sistema inmune adaptativo, ¿sí? Por los mecanismos que ya conocemos. Células dendríticas, células T-naive, linfocitos B, células NK, incluso en algunos casos macrófagos y hasta neutrófilos, pueden afectar a las células tumorales y mantenerlas a raya, ¿sí? Y a ir eliminando las células tumorales que se generen. Esto es lo mismo. Y de hecho se vio que si yo tengo un ratoncito, yo le inyecto a un ratoncito una sustancia que es carcinógena, ¿sí? Los carcinógenos son sustancias que generan células tumorales, ¿sí? Generan una estabilidad genómica en las células que básicamente lo que hacen es generar un tumor. Si esos ratoncitos son inmunocompetentes, es decir, su sistema inmune funciona normal, tengo algunos ratoncitos que generan tumores, pero son la minoría. La gran mayoría son capaces de evitar la producción de tumores. Mientras que si esos ratoncitos son inmunodeficientes, la gran mayoría de esos ratoncitos genera un tumor. ¿Sí? Es lo que podemos ver acá. En este caso sería el 75% de los ratoncitos genera tumores, mientras que acá solo el 25% presenta un tumor, después de la aplicación del carcinógeno. Esto quiere decir que obviamente el sistema inmune es eficiente en controlar los tumores. No al 100%, pero hay una gran represión
de la formación de tumores cuando el sistema inmune funciona correctamente. Entonces, obviamente, si todo esto fuese tan sencillo y si las células del sistema inmune fuesen capaces de eliminar al 100% de las células tumorales, obviamente no existirían los tumores, no tendríamos a nadie que padezca de cáncer. ¿Cuál es el problema? Que obviamente como los tumores están en constante evolución, porque están en constante mutación, son capaces de escaparse del sistema inmune. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos para todo tumor visible o para todo cáncer diagnosticado que hay 3 fases. Lo que se conoce como fase de eliminación, en el cual el sistema inmune es capaz de reconocer y eliminar a las células tumorales. Una fase de equilibrio en el cual tenemos como un tira y afloje entre muchas células tumorales que se están empezando a escapar y que están empezando a sobrevivir del sistema inmune, y el sistema inmune que está tratando de seguir dándole batalla y seguir eliminando al más no poder células tumorales. Una fase seguida de una fase de escape en el cual, por selección natural, algunas de esas células tumorales son capaces de escapar del sistema inmune. Son capaces de ser resistentes a la eliminación por el sistema inmune y básicamente le ganan por cansancio al sistema inmune. En esta fase de escape lo que ocurre es que ya empieza a ser un tumor detectable, empezamos a tener un tumor visible en algunos casos, que ya genera síntomas, o por ejemplo que ya se disemina a otras partes del cuerpo, ya tiene metástasis, ya tenemos otros problemas médicos asociados a la formación de estos tumores. ¿Sí? ¿Hasta acá dudas? ¿Cómo venimos? No los veo, así que no sé cómo vienen. Hasta acá voy bien, profe. ¿Bien? Genial. Sí, sí. Perfecto. Entonces, básicamente, tenemos un sistema en el cual tenemos 3 etapas, en el cual las 3 etapas están marcadas y determinadas por un equilibrio, o sea, por una relación entre funcionamiento del sistema inmune y proliferación de células tumorales. Esta es la que se conoce, esta teoría es la que se conoce como la teoría de la inmunoedición del cáncer, ¿sí? En la cual yo tengo un tumor con una fase de eliminación en la cual el sistema inmune le está ganando al tumor, básicamente. El sistema inmune está eliminando de forma efectiva células tumorales, pero siempre quedan algunas células remanentes. Estas células remanentes van a quedar en un estado de equilibrio, en las cuales tengo como igual muerte de proliferación. El sistema inmune está en constante eliminación de estas células. ¿Sí? Hay un equilibrio entre la funcionalidad del sistema inmune y la proliferación del tumor, seguido, en algunos casos, de una fase de escape, en la cual el sistema inmune pierde la batalla contra los tumores. ¿Sí? Los tumores empiezan a tener mecanismos encargados de la evasión tumoral. ¿Sí? Entonces, mecanismos encargados de evadir al sistema inmune, que es lo que se conoce como fase de escape. Durante la fase de eliminación, los mecanismos predominantes básicamente ya los conocemos, ¿sí? Son mecanismos asociados a la funcionalidad de células T citotóxicas, ¿sí? En algunos casos de células T gamma delta que van a favorecer la funcionalidad de las células citotóxicas, y de células NK, que van a eliminar al tumor, por ejemplo, porque no tienen clase 1, entre otras cosas, o por ejemplo van a ser NKs que hagan ADCC. ¿Sí? En cualquiera de los casos yo voy a tener siempre los mismos mecanismos citotóxicos que ya vimos a lo largo de la cursada. T efectores, citotóxicos, TCD4 que generan la liberación de citoquinas y células NK potenciadas por esas citoquinas. ¿Sí? Nada mucho más de lo que ya vimos. Después tenemos la fase de equilibrio. La fase de equilibrio durante muchos años fue una fase que no se sabía si realmente existía o era plenamente teórica. ¿Cuáles son algunas de las evidencias que tenemos para creer en esta fase de equilibrio? ¿Cuál es el problema de la fase de equilibrio? Que yo nunca me entero que hay un tumor en fase de equilibrio, porque para cuando lo veo, para cuando me entero que esa persona tiene un tumor efectivamente, ya es tarde, ya entramos en fase de escape. ¿Sí? Entonces, ¿cómo sabemos que existe la fase de equilibrio? Básicamente, por ejemplo, un experimento muy sencillito, que lo que hacían era inyectar al ratoncito con un carcinógeno, ¿sí? Y dejarlo mucho tiempo. De los ratoncitos, como ya les decía, son inmunocompetentes, es decir, el sistema inmune funciona de manera correcta, son capaces de eliminar esas células tumorales.
como yo les decía, de esos ratoncitos, algunos van a generar tumor, unos poquitos. Estos los descarto, ya generaron tumor, los descarto. Me quedo con los ratoncitos que sufrieron esta inyección de carcinógeno, pero no generaron tumor, es decir, no tienen ningún tumor aparente. Aparentemente son sanos y estarían bien. Y a estos ratoncitos lo que hago es inyectarles un anticuerpo, un cóctel en realidad de anticuerpos, anti-CD4, anti-CD8 y anti-interferón, que básicamente, ¿qué estoy haciendo acá? Si yo estoy inyectándoles anticuerpos neutralizantes de CD4, CD8 e interferón. ¿Qué estoy haciendo? ¿Estás suprimiendo a los CD4, CD8, todo eso? Lo estoy inmunosuprimiendo, le estoy inmunosuprimiendo la inmunidad, tanto innata como adaptativa. Le estoy sacando los TCD8, le estoy sacando, o sea, los citotóxicos, le estoy sacando los TCD4, y si no tengo interferón, las células NK se activan hasta ahí. Sí, los macrófagos no se activan. Estoy inmunosuprimiéndolo. Y tengo mis ratoncitos control que les inyecto un anticuerpo control. ¿Sí? Un anticuerpo que no es contra nada. Y veo qué pasa. En este caso yo tengo los anticuerpos, los ratoncitos control, bien, no generan tumores. Los ratoncitos que son inmunosuprimidos, el 50% de los ratoncitos inmunosuprimidos genera un tumor. ¿Sí? Ratoncitos que parecían sanos, que no habían tenido ningún problema, que no tenían tumor inicial, pasan a tener tumores. Entonces, ¿qué conclusión pueden sacar de acá? ¿O qué conclusión sacarían? Que el tumor estaba siendo controlado por el sistema inmune, cuando se suprimió el sistema inmune, chau. Bien, yo tenía un tumor, o mejor dicho, tenía células tumorales. ¿Qué pasaba? El sistema inmune las venía controlando, no las dejaba crecer. Yo le saco el freno del sistema inmune, deja de funcionar el sistema inmune y esas células tumorales empiezan a crecer de forma descontrolada, de tal manera de generarme un tumor visible. Entonces, yo estaba en lo que se conoce como fase de equilibrio. Estaba con un tumor en equilibrio, en constante selección con el sistema inmune. En cuanto saqué el freno del sistema inmune, las células empezaron a crecer de golpe. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ¿y cuánto tiempo? Sí. O sea, ¿esto en cuánto tiempo se dio? Tipo, esto bueno, fue porque fue un análisis, pero acá, ¿esto qué quiere decir? Bueno, en este experimento vemos el tiempo. Estos son más o menos 100 días. Estos ratoncitos son los que generaron los tumores primarios y se los descartó. Y más o menos los generaron en 100 días desde la inoculación. Estos, ven que tienen tumores mucho más chiquitos o más pequeños, en algunos casos que se generaron, y pasaron otros 100 días más o menos. ¿Sí? 100 días es bastante en un ratón. Piensen que son casi 4 meses, 3 meses. Sí, es bastante. De hecho, hay ratones que pueden generar tumores espontáneos en determinada cantidad de tiempo. Claro, no, porque en realidad lo que pensaba es, ¿eso qué quiere decir? Que una vez que entraste en fase de equilibrio, cuando se te suprima el sistema inmune, por alguna razón vas a generar un tumor. ¿Qué puede pasar O eso? con el Sí. tiempo. De hecho, eso es evidencia in vivo, de ratones. Una de las evidencias que se observó en humanos es que pacientes que son inmunosuprimidos por algún motivo, por ejemplo porque son trasplantados, o porque tienen algún problema celular, algún problema que tengan que ser inmunosuprimidos, por ejemplo porque son autoinmunes o lo que sea, tienen mayor incidencia de tumores. ¿Sí? Pacientes que venían estando bien, que de repente entran en estado de trasplantes o entran en estado de inmunosupresión, suelen tener más metástasis que otros, ¿sí? Tienen estadios tumorales más avanzados más rápido, ¿sí? O estadios peor de forma más rápida, justamente porque son inmunosuprimidos. Entonces, efectivamente el sistema inmune tiene un papel relevante en el control de tumores. ¿Sí?
Y luego entonces, en esta fase de escape, lo que ocurre es justamente la aparición de mecanismos de evasión tumoral, ¿sí? Evasión del sistema inmune. ¿Cuáles pueden ser estos mecanismos? Por un lado, lo que se conoce como baja inmunogenicidad. Por ejemplo, hay tumores que pierden la expresión de clase 1. Si yo no expreso clase 1, yo lo que hago es no mostrar péptidos antigénicos. Entonces, para el sistema inmune adaptativo, esa célula pasa a ser invisible. Todavía le puede pegar un poco el NK, estamos de acuerdo, pero la célula tumoral es básicamente inmune a la célula T citotóxica. Ya tengo media batalla ganada. A los CD8 ya no me ven. Me escapo de los CD8. Ese es un mecanismo. En algunos casos ocurre una inmunosupresión, o sea, una supresión, ¿sí?, de las células dendríticas, en las cuales se generan ambientes antiinflamatorios. Entonces, la célula dendrítica capta antígenos tumorales, pero en un estadio antiinflamatorio. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, se genera tolerancia frente al tumor. ¿Sí? En otros casos existe lo que se conoce como modulación antigénica. Ocurre mucho en tumores donde se generan anticuerpos contra algunos antígenos, que el tumor lo que hace es, por algún mecanismo, por ejemplo, reabsorberlos, endocitar esos anticuerpos. ¿Sí? Los endocita por endocitosis mediada por receptor, lo endocita, entonces desaparece de la superficie. O por ejemplo, hay algunos antígenos tumorales que pueden escindirse. Por ejemplo, MICA, ¿se acuerdan que MICA es una de las típicas moléculas que se producen con células estresadas? Bueno, MICA tiene un mecanismo por el cual se hace shredding, es decir, se corta de la superficie celular. Se expresa y se corta. Entonces los anticuerpos anti-MICA no son capaces de reconocerlo en superficie. Entonces se pierden antígenos tumorales. ¿Sí? Otro mecanismo que puede haber en algunos casos es la inducción de inmunosupresión. ¿Sí? Por ejemplo, por lo que les decía, puede haber un microambiente antiinflamatorio por expresión de TGF-beta, por secreción de interleuquina 10, pueden tener la enzima IDO, ¿se acuerdan que eliminaba, o sea, generaba productos, metabolitos tóxicos del triptofano, entonces se eliminaban los T que estaban en circulación en el microambiente, por ende los T no funcionaban. Entonces esos son mecanismos de inducción de la tolerancia, o mejor dicho, supresión inmune. Y en algunos casos los tumores funcionan como sitios inmunológicamente privilegiados, en los cuales son tumores muy, muy cerrados, en los cuales no se permite el ingreso de células T. ¿Sí? Se genera como una especie de cápsula alrededor del tumor, en la cual no permite que el sistema inmune ingrese al tumor, por ende las células internas del tumor no pueden ser atacadas por el sistema inmune, de forma física. Y eso también contribuye a la fase de escape. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Genial. Entonces, obviamente, todo esto indica que el microambiente tumoral, el microambiente del tipo particular de tumor que tenga esa persona, es clave en el comportamiento del tumor. ¿Sí? Ya sea porque ese tumor genera, por ejemplo, un ejemplo que puede ocurrir, genera factores que hacen que los macrófagos se reprogramen hacia un M2, se hagan más antiinflamatorios. ¿Sí? Si hay sustancias que recluten, por ejemplo, células supresoras. ¿Sí? ¿Se acuerdan que existían las células mieloides supresoras? Bueno, si yo recluto células mieloides supresoras, voy a generar un ambiente antiinflamatorio. Si yo genero más o menos fibroblastos, si esos fibroblastos son más o menos inflamatorios, si yo genero o no células dendríticas tolerogénicas, si genero o no células dendríticas proinflamatorias. Todo eso depende, obviamente, del tumor celular y del microambiente particular de ese tumor celular. ¿Sí? Entre ellas, una de las cosas principales que va a afectar al escape no tumoral es la producción de esta cápsula o no, esta barrera o no que yo les decía del sistema.
que permita o no el infiltrado de células del sistema inmune a los tumores. Y en esto podemos dividir a los tumores en dos, en los que se conocen como tumores fríos y tumores calientes. En los tumores fríos, básicamente lo que ocurre es que el sistema inmune no es capaz de ingresar al interior del tumor, y quedan como rodeándolo sin la capacidad de ingresar al tumor. Mientras que los tumores calientes están infiltrados por células inmunes. ¿Cuál creen que es más difícil de eliminar? ¿Un tumor frío o un tumor caliente? Y el que tiene la cápsula, el frío. ¿Ese va a ser más fácil o más difícil? No, más difícil porque no puede entrar. Perfecto. Entonces, una de las terapias que se está viendo como de las inmunoterapias más novedosas es, o más comunes en realidad, es lo que se conoce como normalización de los tumores. Tratar de convertir un tumor frío, es decir, un tumor en el cual no es infiltrado por el sistema inmune, en un tumor caliente. Es decir, permitirle al sistema inmune ingresar a ese tumor y eliminar las células tumorales de forma más eficiente. Eso es lo que se conoce como normalización tumoral. Entonces la idea es inducir una respuesta inmune y permitir que esa respuesta inmune entre a los tumores y remueva los frenos del sistema inmune y reactive la función inmune. ¿Y esa cápsula que se le hace al tumor, de qué es? ¿De qué está hecha? En general es de fibrina, es de tejido fibroso o de tejido conectivo. Mm. Bien, ¿hacemos un intervalo y vemos terapias? Como quieran las chicas, yo estoy para seguir. Como ¿Queda ustedes quieran. mucho? Y un ratito. Como Y quieran las hacemos chicas. un Dale. ratito para cambiar la yerba al mate y Dale, perfecto. calentar el agua. Bueno, entonces hasta ahora vimos qué eran los tumores, básicamente, y cómo funciona el sistema inmune. Vamos a hablar un poquito de las terapias, y obviamente lo que más nos interesa a nosotros son las inmunoterapias. Las terapias contra el cáncer fueron variando a lo largo de los años y obviamente fueron mejorando mucho con los años. Al principio, lo primero que se encontraron obviamente era lo que se conocía como la cirugía, es decir, simplemente abrir, remover el tumor, gran parte de todo el tumor, un poco de tejido periférico asociado al tumor, y tratar de que no queden células tumorales, cerrar y en algunos casos tratar o no con radioterapia. ¿Sí? Estas fueron las primeras terapias encontradas. Básicamente, remover las células tumorales. Después apareció lo que son las quimioterapias, es decir, drogas, ¿sí? Que de alguna manera uno las inyecta en general o las puede llegar a tomar y reducen el número de células tumorales. Después empezó a ver que lo que mejor funciona son terapias combinadas, es decir, no una sola droga, sino combinatorias de más de una droga que ataquen al tumor de más de con mecanismos diferentes en general. Hacia los 2000 empezaron a haber terapias un poco más dirigidas. ¿Cuál es el gran problema de las quimioterapias? Que tienen muchos efectos secundarios, ¿sí? Afectan a las células tumorales, sí, pero también afectan mucho células propias, y células normales, sí, o no tumorales. Entonces empezaron a haber terapias un poco más dirigidos, un poco de mejor calidad que las primeras, que eran como muy generales. Por ejemplo, inhibir la replicación celular. Sí, inhibo la replicación celular de las células tumorales, pero inhibo la replicación celular de todas las células de organismos. Eso no está bueno. Todos los tejidos que tengan gran recambio celular se van a ver muy afectados. Entonces empezaron a haber terapias un poco más dirigidas, más puntuales hacia las células tumorales, y lo que hoy se usa en la actualidad son nueva generación de terapias mucho más dirigidas de lo que eran las iniciales, y lo que serían las inmunoterapias. La idea de la inmunoterapia justamente es revivir al sistema inmune y aprovechar esta ventaja que tiene el sistema inmune y esa capacidad que tiene el sistema inmune de reconocer lo raro de lo normal, ¿sí? De lo propio normal. La radioterapia, ¿en qué consiste? Que es una de las primeras terapias, básicamente en irradiar las células tumorales con radiación de alta potencia para básicamente romperla, ¿sí? Eliminar a las células, generar una necrosis de esas células. ¿Sí? Se genera, en algunos casos, apoptosis, pero en la gran mayoría de los casos se genera necrosis. Esa necrosis lo que va a hacer, entre otras cosas, es liberar antígenos tumorales que estaban recluidos. Entonces se trata de
activa el sistema inmune de forma secundaria, digamos. ¿Sí? Lo que va a hacer es tratar de, por ejemplo, romper esa cápsula, romper ese sistema, generar la liberación ¿cómo se llama? La liberación de DAMPs y de PAMPs, y la liberación de antígenos tumorales para permitir al sistema inmune empezar a reconocer ese tumor. Así que por algún motivo no se reconocía. Después tenemos lo que se conoce como Pero inmunoterapia. la radiación Sí. no genera, viste que como que siempre se dice que la radiación, como que no, o sea, ¿qué tipo de radiación? No, son entiendo. radiaciones particulares y puntuales. Ah, Pero no es que, o sea, no irradias a toda la persona. Sino la radiación, sí, la radiación Igual- tiene la capacidad de dañar el ADN. igual es como muy invasiva, este tratamiento es como Tiene muy como mucho efecto secundario, fuerte. sí. Es bastante fuerte Ah. irradiar a una persona. Pero ya no se le irradia por completo, son como bastante teledirigidos. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de una terapia versus la otra? Obviamente las inmunoterapias como ventaja tienen que utilizar el sistema inmune, que es altamente capaz de reconocer células tumorales, por lo que en general tienen menos efectos secundarios. ¿Sí? Esto no quiere decir que no tengan efectos secundarios. Tienen efectos secundarios, en algunos casos pueden ser graves los efectos secundarios, pero son en general menores y menos nocivos que los efectos de, por ejemplo, la radiación o las drogas como normales, ¿sí? Inmunoterapia, las terapias normales. Las quimioterapias suelen tener mayor efecto secundario, y otra ventaja que tiene la inmunoterapia es que suele tener mejores efectos a largo tiempo. ¿Sí? La reacción por tratamiento o la protección post tratamiento es mucho mejor. ¿Por qué? Porque el sistema inmune sigue estando en la persona. ¿Sí? El sistema inmune una vez que se reactiva, una vez que se revitaliza ese sistema inmune, va a seguir actuando por muchos años. ¿Sí? Va a seguir actuando de manera efectiva por mucho tiempo. Las drogas es en el momento, y en general requiere dosis sucesivas, obviamente, de radiación o de droga quimioterapéutica. Entonces, por ese motivo ahora se están tratando, está como el nuevo boom de las inmunoterapias, ¿sí? Se está tratando de desarrollar inmunoterapias en muchos casos. ¿En qué consisten las inmunoterapias? Bueno, tenemos distintos tipos, hay muchos tipos de inmunoterapias. Las primeras y las más básicas consisten justamente en la protección de anticuerpos, ¿sí? La administración de anticuerpos monoclonales, ya sea como inhibidores de los inhibidores, ¿sí? Es decir, son lo que se conoce como anticuerpos bloqueantes de checkpoint, ¿sí? Los checkpoint inhibitors, que son justamente los anticuerpos bloqueantes de moléculas que le pongan un freno al sistema inmune. ¿Sí? Ahora vamos a ver cuáles son. O anticuerpos agonistas, es decir, que activen a los activadores del sistema inmune. Entonces, tengo dos opciones. O bloqueo a los inhibidores, bloqueo el freno, o activo el activador, activo el acelerador del sistema inmune. Todo esto mediante anticuerpos monoclonales. ¿Sí? Otra opción es tener anticuerpos monoclonales, como les contábamos el otro día que existen, que son anticuerpos monoclonales conjugados a otras sustancias, que pueden ser conjugados a una droga, conjugados a una proteína, conjugados a una enzima, o conjugados a una molécula ¿cómo se llama? Que emita una molécula radiactiva, es decir, que emita radiación. Y la ventaja de esto es que obviamente el anticuerpo lo que va a hacer es dirigir esa molécula hacia las células tumorales de forma más efectiva. Entonces, esa droga o esa radiación va a estar dirigida de forma mucho más específica hacia la célula tumoral. Otro tipo de inmunoterapias consiste en la transferencia adoptiva de células, es decir, darle células del sistema inmune que pueden ser modificadas o no genéticamente, ahora vamos a ver un poquito de cuáles son, a la persona que tiene los tumores, con la idea de que ese sistema inmune que yo estoy transfiriendo se active de forma correcta contra la célula tumoral. Y por último, las que se conocen como vacunas terapéuticas, que básicamente lo que buscan es reactivar al sistema inmune, ¿sí? Ya sea por generación de antígenos nuevos o por inducción de una reacción contra antígenos tumorales. Ahora vamos a hablar un poquito de en qué consiste cada uno. Entonces,
Lo primero que tenemos que pensar para hablar de los checkpoints es recordar en realidad que la activación de la respuesta T es autorregulada. Recuerdan que nosotros teníamos moléculas reguladoras, ¿sí? O moléculas que se las conoce como checkpoints. Por ejemplo, ¿se acuerdan de CTLA4 y PD1? ¿Sí? Yo, a tiempo cero, cuando yo tengo la activación de una célula dendrítica, mejor dicho, la activación de una célula T por parte de una célula dendrítica, teníamos señal 1 de activación, señal 2 de activación, que era la expresión de la activación de CD8086 con CD28. Esa activación, primera y segunda señal de activación, lo que hacía es que la célula T proliferaba. Y además de proliferar, lo que ocurría es que empezaba a expresar en superficie, además de su TCR, además de su CD28, CTLA4. Si esta molécula CTLA4 era el receptor también de CD8086. Solo que en lugar de dar una señal activadora cuando se unía a CD8086, daba señales inhibitorias. ¿Se acuerdan de esto? Sí. Entonces, Era lo que lo que hacían, frenaba la proliferación. claro, era lo que frenaba la proliferación celular. Y justamente lo que hacía era como ponerle un freno autodirigido a la misma proliferación. ¿Sí? Entonces, hay un momento en el cual la célula dendrítica con su CD8086, en lugar de estar reaccionando con CD28, va a estar reaccionando siempre con CTLA4, porque además CTLA4 es más eficiente, ¿sí? Es más afín. Entonces, en estos casos lo que ocurría es que la activación por CTLA4, o la inhibición, mejor dicho, por CTLA4, frenaba la acción de los T, ¿sí? De los TCD4 y de los TCD8. ¿Cuál es el chiste en esto? Algunas células tumorales, como mecanismo de evasión, expresan CTLA4 en su superficie. Entonces, lo que van a hacer, o expresan PDL1, que es el ligando de PD1. Entonces, esos linfocitos T que reconozcan CTLA4, que reconozcan PDL1, por ejemplo, en su superficie, ¿sí? En la superficie de células tumorales, ¿qué es lo que va a ocurrir? Se van a frenar. ¿Sí? Básicamente. Si yo tengo CTLA4, puede reconocerse de 28 de inhibir, y si yo reconozco el ligando de PD1, también se van a inhibir. Entonces, los anticuerpos recombinantes que se utilizan, como por ejemplo el ipilimumab, lo que hacen es frenar esta interacción y evitar que la célula inmunitaria reconozca el ligando PDL1, o evitar que el CTLA4 del sistema inmune reconozca CD8086. Entonces, se le pone un freno al freno, se le pone un freno a los mecanismos de inhibición. Entonces, al no poder inhibir a la célula inmunitaria se reactiva y ataca a la célula tumoral y la elimina. Esos son los que se conocen como inhibidores de checkpoint. Hay muchos inhibidores de checkpoint, el que más se utiliza en este momento es PD1, ¿sí? El anti-PD1, PDL1. ¿Sí? Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es bloqueando los mecanismos evasores. Hay otros anticuerpos que en lugar de bloquear, activan receptores activadores, y funcionan de la misma manera. Yo activo al activador, activo a un agonista de activadores de T. Entonces las T reviven, y al revivir las T eliminan a las células tumorales. ¿Sí? Como les comentaba, también podemos obtener otros anticuerpos que estén conjugados a diferentes cosas. Básicamente lo que se hace es utilizar un anticuerpo donde su parte variable sea anti la célula tumoral que yo quiero, que tenga un ligando de la célula tumoral que yo quiero. Y por otro lado, en la parte constante uso una proteína general, o se le hace un conjugado particular, que lo que va a hacer entonces es que este anticuerpo, al reconocer su antígeno, dirija este conjugado hacia la célula tumoral, hacia la célula target. Estos conjugados pueden ser de diversos tipos. Pueden ser radioactivos, ¿sí? Entonces estos conjugados radioactivos, lo que va a ocurrir es que estoy dirigiendo la radiación, y en lugar de irradiar desde el exterior de forma poco dirigida, estoy irradiando de forma muy puntual a esa célula y no a las células vecinas.
pueden ser citoquinas, que lo que hacen es revertir el medio ambiente, el microambiente tumoral, pueden ser toxinas, entonces yo estoy dirigiendo una toxina específica a la célula tumoral, pueden ser enzimas que conviertan una prodroga en droga, entonces yo, por ejemplo, puedo darle a una persona para tomar una droga que solamente se va a transformar en, mejor dicho, una prodroga, que solamente se va a transformar en droga en aquellas células en las que va a hacer efecto, entonces solamente las células tumorales la van a transformar en droga, y eso no hace que las células vecinas no se vean tan afectadas. O conjugados que, por ejemplo, activen de forma más eficiente al sistema inmune, que activen de forma más eficiente a las células T, a las células NK, perdón. ¿Sí? Estas son algunas de las opciones que hay hasta el momento. Obviamente todas estas terapias son muy caras y muchas están todavía en forma de, ¿cómo se llama? Experimental, pero es en lo que se está trabajando. Profe, o sea, cómo es, o sea, cómo lo hacen dirigido al tumor? ¿Hay antígenos, o sea, se estudia en esa persona particular o hay antígenos? Hay algunos antígenos que se conoce que están expresados en algunas células tumorales particulares, por ejemplo, no sé, que el cáncer de pulmón expresa ciertos antígenos, entonces están dirigidos contra antígenos propios del cáncer de pulmón, que son como generales, y en algunos casos lo ideal es buscarlo en el paciente, pero es mucho más caro. Pero básicamente se usan Pero igual antígenos que se conocen que están. impagable. Sí, son carísimos. Ya los monoclonales de por sí son impagable. muy, muy caros, estos son casi impagables. Pero bueno, son las nuevas terapias que se están estudiando. Esto lo paso rapidito porque monoclonales es lo que hablamos con Santi de cómo se hacían, simplemente quedó antes de la clase de Santi de cómo se hacían los anticuerpos monoclonales. Otras terapias que se pueden usar es lo que se conoce como transferencia adoptiva. Básicamente la transferencia adoptiva consiste en tomar células de un paciente, células sanguíneas de un paciente, PBMCs, que son células mononucleares de sangre, que básicamente son monocitos y linfocitos de un paciente. Y hay dos formas. La forma sencilla es tomar esas células de sangre y sanguíneas, aislar los linfocitos, expandirlos en cultivo, y estos linfocitos en cultivo, básicamente transfundírselos a la misma persona. ¿Sí? Mientras tanto, esta persona que tuvo cáncer, que tiene cáncer, fue tratado con quimioterapia. ¿Sí? Entonces yo mientras tanto uso quimioterapia. Y lo reinfundo con estas células T. Entonces básicamente lo que estoy haciendo es repoblando su sistema inmune para que elimine a las células que quedaron. ¿Sí? A las células tumorales que quedaron. ¿Esto se entiende? Más o menos. Porque la quimioterapia mata todo, entonces vos le estás como devolviendo lo que está, Claro. lo que no es La tumor. quimioterapia, entre otras cosas, mata el sistema inmune. Entonces lo que yo hago es repoblar a las células del sistema inmune con a los linfocitos en particular, no a todo el sistema inmune, ¿sí? Yo le doy sus propios linfocitos, expandidos, o sea, le estoy dando más linfocitos de los que tenía. ¿Sería como una expansión clonal en in vitro? No es expansión clonal porque vos estás expandiendo todos los clones por igual. No estás expandiendo en este caso particular clones específicos contra el tumor. Se podría, pero en este caso no. Son todos los tumores, son todos los linfocitos. Vale. ¿Sí? Claro, son sus propios linfocitos T. Tus propios linfocitos T. ¿Y cómo hacen que se, ¿cómo se dice? Que se Expandan. multipliquen antes de dárselos. Con citoquinas, ¿In vitro lo hacen? In vitro. Tenés que tener mucho cuidado en cómo lo haces, pero con el cóctel específico de citoquinas se puede. No es muy eficiente, pero se puede. Ok. Re raro. Esa es una opción. Opción 2. Opción 1. Opción 2. Tomo las mismas células del paciente,
tomo los mismos linfocitos y estos linfocitos los activo contra las células del tumor. Estos linfocitos, yo lo que hago después es purificar las células T específicas para el tumor, que son las que yo expandí, y le doy a la persona sus células con los linfocitos T expandidos. ¿Sí? Y una tercera opción es que yo expando sus linfocitos T, pero los transfecto con un constructo específico, que es lo que se conoce como CAR. Son unos receptores específicos que son recombinantes, es decir, que son mutantes generados a propósito en el laboratorio con ingeniería genética, que lo que hacen es generar que todos los linfocitos transfectados sean capaces de reconocer al tumor. Y yo lo que le doy al paciente son sus linfocitos transfectados para ser específicamente contra el tumor. ¿Sí? Profe, Esto sería terapia génica. ¿Sí? O sea, ¿por qué haría viste que diste tres ejemplos distintos? Bueno, el primero, que le das los linfocitos T, que no están activados, que están como, esa como que nos parece la menos efectiva, o sea, aquí hay diferencia Es la de menos plata. efectiva y la más barata. Claro, hay diferencia de plata. Es la más fácil y la más barata. Mm. Mucho más barato. Imagínense que esto aparte es en un solo, o sea, por cada paciente y son días y días de trabajo en laboratorio. Si las tenés que transfectar, la eficiencia es mucho más baja, es mucho más difícil, es mucho más costoso. Todo lo que ustedes piensen en por qué, lo más probable es porque haya sido lo más sencillo, lo primero que se generó. Y más económico. Obviamente esta terapia es recontra impagable, se hizo en un par de personas, todavía está en estado, o sea, esto es millonario, de millones de dólares. ¿Sí? Es lo que se está estudiando para ver si hay mecanismos para hacerlo un poco más efectivo. Por el momento no son terapias muy eficaces. Desde el punto eficaces, no desde que no funcionen, sino eficaces desde el punto de vista costo-beneficio. En la que se transfecta la célula parece muy prometedora porque va específicamente hacia el tumor, entonces parece muy... Sí, es muy prometedora, no es fácil transfectar células humanas, y menos linfocitos. Son bastante complicados los linfocitos in vitro, pero es muy prometedora. Ahora lo que se está tratando de hacer es transfectar en lugar de células T, células NK, las que se conocen como CAR-NK. Esta terapia es la que se conoce como CAR-T, CAR por el tipo, ¿cómo se llaman? Son el tipo de receptor que hay de distintas generaciones, cada vez son más eficientes esta construcción para reconocer al antígeno. Lo que se trata de hacer es conseguir NKs que puedan ser transfectadas, porque ¿cuál es la ventaja de la NK contra las células T? Que las NK se podrían utilizar en más de un paciente. Si no son específicas porque no necesitan los mecanismos de tolerancia tan diferentes o tan difíciles como son los mecanismos de tolerancia de las T. Entonces, básicamente las CAR-T lo que consisten entonces es en extraer células T del paciente, modificarlas genéticamente, expandirlas y revolverlas al paciente. Esto es lo que yo les decía, que existen distintas estrategias de CAR. El primero era simplemente tratar de transfectarlo con un TCR convencional específico contra el antígeno. Ahora tenemos los de primera, segunda y hasta tercera generación, que lo que hacen es básicamente usar un constructo que reconoce el antígeno y la parte de señalización intracelular cada vez más eficiente y cada vez mejor con traductora de señales. Transductora de señales. Hasta acá, ¿cómo venimos? Bien, por ahora todo bien. Bien, Sí, bien. profe, Sí. y esto, o sea, sé que es muy, 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 muy caro, pero, o sea, hay lugares en donde esto se hace y tiene buenos resultados. Sí, o si se lo es tan puede caro que pagar, ya casi nadie lo hace.
si se lo puede pagar, están mejorando cada vez más esta parte de la transducción de señales. Y esto Ya. se hace en otros países, claramente, ¿no? Sí, en Estados Unidos se hace. La mayoría de los trials son en Estados Unidos y hay un par en Europa. Obviamente avanza lento porque también es muy costoso de hacerlo y es bastante complicado y hay que tener como muchos cuidados de que todo esto, una cosa es manipular células in vitro para un experimento in vitro, y otra cosa es manipular células in vitro para transfundírselas después a una persona. ¿Sí? Como que las medidas de bioseguridad Claro, que se ¿verdad? necesitan y la infraestructura de laburo es muy compleja. Imagínense que esto después va a una persona, y una persona inmunosuprimida. O sea, complejo. Bueno, después lo que existen son las vacunas. Pongo vacunas, entre comillas, yo no soy muy fan de este término en este caso en particular porque estoy como que considero que las vacunas son más de tipo preventivas. En este caso, las vacunas tumorales no son preventivas, ocurre cuando uno ya tiene el tumor. Pero consiste básicamente en la inoculación in vivo, en general pues hay como dos mecanismos. Opción 1 es la inoculación in vivo de antígenos tumorales con la idea, y adyuvantes, con la idea de que las células dendríticas reconozcan ese antígeno en un estado proinflamatorio y activen el sistema inmune. Esas son las vacunas más sencillas. Otra estrategia de vacuna es básicamente la sintetización de la síntesis de los antígenos, ¿sí? Es la utilización de antígenos de las células tumorales y se pongan en contacto con monocitos que van a ser diferenciados a células dendríticas in vitro, que las células dendríticas se carguen entonces in vitro en un estado proinflamatorio con estos antígenos, y yo lo que inoculo son células dendríticas cargadas con antígenos tumorales, con la idea de que esas células dendríticas migren a ganglio, y en ganglio activen el sistema inmune. ¿Sí? Básicamente, entonces, vamos a tener distintos componentes de una vacuna. Las vacunas tumorales siempre consisten en un antígeno, un adyuvante, que es el que va a generar este mecanismo proinflamatorio, va a generar un sistema proinflamatorio, un vector encargado de llevar esos antígenos y un vehículo. Y acá empezamos a jugar. Tenemos distintas plataformas de vacunas que tienen distintos tipos de antígenos. Por ejemplo, podemos tener antígenos completos, puede ser un machacado tumoral, que tiene todos los antígenos tumorales, pueden ser una proteína recombinante antigénica que se conozca, que se produzca in vitro, puede ser un péptido antigénico, ¿sí? Puede ser cualquiera de estas tres cosas, combinadas con distintos adyuvantes, emulsificadores, agonistas del sistema inmune innato, citoquinas, anticuerpos que pueden funcionar como adyuvantes, junto con algún vector. Estos vectores pueden ser vectores virales, pueden ser células dendríticas que directamente lo que van a hacer es llevar el antígeno hacia ganglio, o pueden ser bacterias atenuadas. Esto también se puede utilizar en algunos casos. Y obviamente un vehículo. Este vehículo puede ser una inyección, por ejemplo, con solución salina, lo que se conoce como las pistolas génicas. Puede ser un sistema de infusión en el cual yo hago una transfusión como si fuese una transfusión de plasma, pero con estos componentes, o en algunos casos hay algunas terapias que son con sprays nasales, ¿sí? Y básicamente acá voy combinando, y es tipo elige su propia aventura para los distintos trials médicos con distintas combinaciones para generación de vacunas. ¿Sí? Pero todas van a consistir en disponer de un antígeno en un sistema proinflamatorio para tratar de activar un sistema inmune. ¿Sí? Todas funcionan de la misma manera. Acá ya entra lo que es biotecnología y ver cuál es la mejor plataforma para el cáncer que yo quiero tratar. Por ejemplo, ¿cómo funciona una vacuna típica en este caso contra un tumor de ovario? Yo agarro a una persona que tiene un tumor de ovario. En general, todas las inmunoterapias funcionan mejor post eliminación del tumor por vía quirúrgica. Hay algunas terapias que se usan de forma única. La verdad es que la mayoría de los trabajos muestra que las combinaciones de terapias funcionan mejor,
y que la mejor combinación siempre es cirugía para remover la mayoría del tumor, y las terapias combinadas del sistema inmune para eliminar las células remanentes, ¿sí? Entonces, por ejemplo, podemos tener una persona, en este caso una mujer, que tiene cáncer de ovarios. Durante la cirugía van a remover ese cáncer, ese tumor de ovario en su gran mayoría, y van a hacer un machacado de células tumorales, ¿sí? Entonces, a su vez, de la misma persona, vamos a tomar células de sangre periférica y las vamos a transformar en células dendríticas, ¿sí? Y esto, in vitro, lo vamos a cultivar todo junto en presencia de citoquinas proinflamatorias. Entonces, acá lo que estamos haciendo es cargar células dendríticas con los antígenos propios del cáncer de ovario, de forma, o sea, y madurarlas hacia un perfil proinflamatorio, madurarlas hacia dendríticas inflamatorias. Y lo que hago luego es inyectarlas en los ganglios linfáticos, ¿sí? O inyectarlas de nuevo en el paciente. Esto va a generar que las células dendríticas vayan a ganglio. Una vez en ganglio, lo que van a hacer es activar al sistema T de forma convencional, como conocemos que hacen las células dendríticas. Y estas células dendríticas después, se me murió el mouse, estas células T, esos linfocitos T, lo que van a hacer es ir al sitio de donde ocultaba el tumor, ¿sí? Y eliminar a todas las células remanentes. ¿Cuál es la ventaja? Que estas personas, una vez que ya hayan eliminado el tumor, van a quedar con células T de memoria. Entonces, si surgen o quedaban algunas células tumorales o surge de nuevo un tumor, esta persona ya tiene memoria contra ese tumor, ¿sí? Y puede eliminar durante la fase inicial nuevas células tumorales. ¿Sí? ¿Se entendió cómo funcionan las vacunas? Sí. Sí. Obviamente, estas tecnologías no son en ningún momento, no siempre funcionan, ¿sí? Hay distintas condiciones que hay que tener en cuenta, a veces que puede ser que distintos pasos de la funcionalidad de los CAR-T no funcionen, no todos los tumores son, algunos tumores son resistentes, no todos los tumores funcionan de manera correcta, no todos los tumores pueden ser tratados de la misma manera, no es lo mismo tratar un tumor sólido que un tumor líquido, ¿sí? Algunos tumores son más agresivos que otros, algunos tumores son más sensibles a drogas o más sensibles a terapias que otros. Entonces la idea siempre es buscar la mejor manera de tratar a los pacientes y tener distintas opciones a la hora de la terapia. Alrededor del 20% de los pacientes responden a inmunoterapia. Y acá surge un concepto que ya no es novedoso, tiene unos cuantos años, pero que es muy importante que nosotros lo planteemos, que lo pensemos si nos interesa la actividad en el campo de la investigación, no solo contra el cáncer, sino contra todo lo que sea parte de la medicina. Que básicamente es los conceptos de medicina estratificada y lo que se conoce como medicina de precisión. Básicamente la medicina tradicional es a una patología una droga. ¿Sí? Yo tengo una droga para una patología que se la doy a toda la población que tiene esa patología. De toda esa población voy a tener gente que se beneficie, obviamente, y se cure. Gente que no se beneficie y que por ahí sea resistente a ese tratamiento y no se cure. Y gente que incluso puede tener efectos adversos por esa droga. ¿Sí? Puede ser reacciones alérgicas, puede ser un proceso de hipersensibilidad, puede ser cualquier cosa, ¿sí? Pero que por algún motivo esa droga no sea la adecuada para esa persona. Esto obviamente implica que la administración de esta droga no va a ser 100% eficiente y voy a tener pérdidas en la eficiencia. La medicina estratificada lo que busca hacer es tratar de predecir quiénes son los pacientes que se van a beneficiar y quiénes son los pacientes que no se van a beneficiar antes de dar una droga. Y ver si tengo drogas combinadas, por ejemplo. Si puedo tener distintas drogas a las cuales a un grupo de pacientes ya puedo predecir que la droga 1 no va a funcionar, pero a la droga 2 sí, entonces directamente le doy la droga 2. Lo mismo con una droga 3. ¿Sí? Mientras que la medicina de precisión es lo ideal, obviamente lo más costoso, lo más dificultoso de hacer, es tener un tratamiento individualizado para cada paciente, es decir, para cada paciente con las características particulares de su patología y las características particulares, por ejemplo, de su tumor, tenga su mejor tratamiento.
¿sí? Obviamente la medicina de precisión es muy compleja, es muy costosa y lleva mucho tiempo. Entonces, los que hacemos medicina indirecta, por así decirlo, los que estamos en investigación médica, hoy por hoy lo que se busca más es tratar de buscar medicina estratificada. ¿Y cómo hacemos la medicina estratificada? Básicamente buscando patrones que nos permitan identificar a qué paciente le conviene cierta terapéutica, ¿sí? Por ejemplo, buscar marcadores para ver a qué pacientes les conviene la inmunoterapia y qué tipo de inmunoterapia le conviene a cada paciente, ya sea por marcadores genómicos o por marcadores no genómicos. Puede ser porque tengan o no un gen particular, porque tengan o no una mutación particular, o porque tengan o no un determinado fenotipo. Por ejemplo, en el caso de la inmunología, que tengan un fenotipo inmunológico particular. Obviamente estuvimos hablando, no es lo mismo tratar a un paciente con un tumor frío, que no está infiltrado por el sistema inmune, que con un tumor caliente, que sí está infiltrado. Por ejemplo, yo quiero hacer terapia de checkpoints. Quiero usar un checkpoint, un anti-checkpoint, anti-PDL1. Ahora, ¿ese tumor expresa PDL1? Si ese tumor no expresa PDL1, ¿para qué lo voy a tratar con un bloqueante de PDL1? Si no estoy bloqueando nada. Si ese tumor es un tumor frío, ¿me sirve activar a los linfocitos T si los linfocitos T no llegan? Y no me sirve, si no están llegando. Entonces, primero tengo que intentar que lleguen, y después tengo que tratar de que los linfocitos T se activen. Todo eso hace, entre otras cosas, a la medicina estratificada. Sí, es lo que los investigadores estamos buscando siempre, tratando de buscar marcadores que predigan qué droga es la más efectiva, qué tratamiento es el más efectivo, cuáles son la mejor manera de abordar para un paciente determinado. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, profe, se entendió bien. Genial. Sí, solo el 20%, no puedo creerlo. O sea, Este número todo es esto que solo a vimos, inmunoterapia. Este pero número las es solo terapia. inmunoterapias son como las más eficientes. O sea, es por esto que decías No, de que el acá tumor viene puede. el kit de la cuestión. Este gráfico para mí resume algo muy, muy copado. ¿Se acuerdan cómo se leen estos gráficos? Yo tengo acá, esta es mi línea de pacientes, cada color indica un tratamiento, y por ejemplo, este es mi 100% de pacientes, y esto indica que al determinado tiempo X, del 100% de pacientes que yo tenía, vas a tener un 80. Básicamente el 20% de los pacientes falleció. Determinado tiempo, y así voy viendo en qué momentos van falleciendo los determinados pacientes o ratones, y lo que yo estoy siguiendo en el tiempo. Todo, cada color indica una terapia. Esto lo que me indica que es clave, yo tengo la quimioterapia, ¿sí? Vemos que la quimioterapia tiene un factor de que, esto pongámosle tiempo 100 y 200 para hacer un número fácil para pensarlo, a los 100 días, imaginémonos, o a los 105 días, todos los ratoncitos que solamente fueron tratados con quimioterapia se murieron. Es decir, que tengo una sobrevida de 105 días. En este caso, el rojo es una terapia con vacuna, ¿sí? Una vacuna de cáncer, anticáncer. Vemos que en vez de morirse todos a los 100 y pico de días, se mueren ya más a los 150 días. Tenemos un mejor resultado, tenemos una sobrevida más larga. O a tiempos más cortos, tengo mejor supervivencia, o sea, tiempos más cortos tengo al 100%, tengo mejores sobrevidas, tengo más tiempo de sobrevida. Checkpoints, vemos que tengo una mucha mejor sobrevida. De hecho, la mayoría de los pacientes, o mejor dicho, el 20% de los pacientes sobrevive a más de 200 días. Es decir, no se me están muriendo por el cáncer, tienen una mejor sobrevida alrededor del 20% de las pacientes. Ahora, miren qué pasa acá. Si yo combino terapias, ya pasé de un 20 hacia el día 200, en vez de tener una sobrevida del 20%, ya empiezo a tener una sobrevida del 60%. Es mucha la diferencia. Entonces, esto te demuestra que lo mejor que podemos hacer es empezar a combinar terapias. Combinar inmunoterapias, pero sobre todo lo que se combina hoy por hoy es la inmunoterapia
con la terapia en la cual nosotros sacamos la mayor parte del tumor. Y la inmunoterapia funciona de manera mucho más eficiente, no en la eliminación de tumores completos, sino en la eliminación de remanentes tumorales. ¿Sí? Entonces, no exigimos tanto al sistema inmune cuando trabajamos con remanentes tumorales. Igualmente, hasta el momento las terapias no tienen un 100% de efectividad. Mejoran mucho la sobrevida, mejoran mucho la calidad de vida de los pacientes, pero todavía tenemos que seguir trabajando para buscar mejores terapias y para buscar ampliar la capacidad de terapias sobre o sea, mejor dicho, ampliar la cantidad de patologías sobre las cuales las terapias sean funcionales. Hay algunas patologías que solamente se pueden utilizar para algunos tipos de cánceres, y no para todos. ¿Sí? Gracias. ¿Se entendió? Sí. Muy zarpado igual, pero sí. Bueno, y ahora si quieren les cuento un cachito qué es lo que yo hago en el lago en particular. El jueves les va a contar las chicas qué es lo que hacen ellas en el lago, pero si quieren les cuento un cachito yo, dejo de... O la sigo grabando, no pasa nada. ¿Sí? ¿Quieren les cuento? Sí, contanos. Bueno, Buenísimo. yo trabajo en el Laboratorio de Fisiopatología de la Inmunidad Innata, en el IBIM, en CONICET, acá en Belgrano. Básicamente el laboratorio tiene muchas ramas de trabajo, somos muchos becarios, cada becario tiene como una partecita de algún proyecto o algunos proyectos en particular. La gran mayoría del laboratorio se basa en la funcionalidad de las células NK. ¿Sí? Tenemos una línea de trabajo que básicamente se busca estudiar la funcionalidad de las células NK y la presencia o no de ligandos de NKG2D, que es un receptor activador de las células NK, en tumores renales, ¿sí? En tumores humanos. La gran mayoría de las investigaciones están basadas en un tumor particular, que es un tumor de cáncer renal, ¿sí? Que es de células claras. Es el modelo principal en el cual trabajamos en el laboratorio, básicamente porque también tenemos muestras de pacientes de esos tumores renales. Por otro lado, tenemos una gran parte del laboratorio abocado a un proyecto con el cual, ¿cómo se llama? Con la farmacéutica GSK, ¿sí? Que básicamente toda esta parte de los proyectos con GSK buscan la validación de nuevos blancos moleculares en inmunoncología, es decir, buscar nuevos blancos terapéuticos, ¿sí? Que sirvan para distintos tipos de terapia, ¿sí? En distintos tipos de cáncer. Pero básicamente nos dedicamos a eso, una gran parte. Otra parte del laboratorio se encuentra estudiando en particular las células NK regulatorias, ¿sí? Y acá entra en la parte de los checkpoints. Hay una parte del laboratorio que se basa en estudiar distintos checkpoints y la funcionalidad de los checkpoints en células NK, con la idea justamente de si se entienden los mecanismos moleculares asociados al funcionamiento de estos checkpoints, tratar de revertirlos y tratar de evitar la inhibición de las células NK. Y en particular yo lo que estudio es el microambiente tumoral y el eje que hay de funcionamiento y de interacción entre células tumorales, macrófagos asociados a tumores, o células TAM, ¿sí? Que son las macrófagos asociadas a tumores, y las TINC, que son las células NK asociadas a tumores o intratumorales. Entonces yo estudio macrófagos por un lado, NK por otro, y cómo se relacionan entre sí las dos poblaciones. Básicamente, ahora estoy ampliando un poco hacia otros tumores, pero cuando empezó el proyecto, empezó con carcinoma renal de células claras, que es un tumor de los riñones. El problema que tiene este tumor es que es altamente maligno y que en general se descubre muy tarde. Cuando se descubre ya es tarde, para el paciente ya en general hizo metástasis y la remoción del tumor no es eficiente en la eliminación de estos tumores y en la sobrevida de los pacientes, y que además tienen un microambiente que es bastante antiinflamatorio. Si hay una gran cantidad de sustancias antiinflamatorias que libera el tumor y que entre otras cosas hacen que los macrófagos se vuelvan de un perfil más tolerogénico, más antiinflamatorio. Entonces nosotros estudiamos, entre otras cosas, cómo son estos macrófagos intratumorales para tratar de ver cómo funciona la modulación de todo el sistema inmune por estos macrófagos intratumorales.
se vio además que estos pacientes suelen tener células NK que están exhaustas, tienen un fenotipo particular, que es un fenotipo que se considera exhaustos, es decir, están agotadas, ya no son capaces de cumplir sus funciones efectoras porque están en un estadio como de sobreexigencia constante. Y parte de ese estadio de sobreexigencia se debe justamente a la infiltración por macrófagos, que son parecidos a los M2. Entonces, justamente lo que queremos tratar de estudiar, cuáles son los mecanismos moleculares que asocian la presencia de macrófagos M2, macrófagos antitumorales, antiinflamatorios, perdón, macrófagos asociados a tumor, con estas células NK exhaustas. La idea, obviamente, es si entendemos cómo funciona este mecanismo, entendemos cómo hacen los macrófagos M2 para inhibir las funciones efectoras de las células NK, y cómo hacen los tumores para generar estos macrófagos TAM de tipo M2, es tratar de revertirlo o es tratar de evitarlo. Entonces, básicamente lo que hacemos es estudiar los mecanismos que los generan y estudiar este eje completo, ver cómo son las interacciones entre estas tres poblaciones, para ver si hay alguna manera de revertirlo. Y en eso estoy, tratando de ver cómo funciona todo. ¿Sí? Re interesante, profe. Si hay más dudas o Sí, justo consultas. sobre eso habíamos Ujú. estado hablando con las chicas en el trabajo nuestro, y justo una cosa en la que nosotros nos habíamos propuesto estudiar los componentes celulares o morales, no sé si ahí me ves. Sí. Ahí está. Justo habíamos encontrado, y de hecho estábamos planteando la posibilidad de estudiar la progresión del tumor, o sea, cómo progresaba, o sea, no solamente a nivel de crecimiento del tumor, sino también a nivel de qué se expresa al momento que el tumor está en momento de crecimiento y quizás hasta casi haciendo metástasis, Ujú. y qué pasaba cuando se le administraba la droga, y bueno, cómo iba progresando. Y encontramos factores que son muy importantes, tanto celulares como humorales, y lo que nos habíamos propuesto estudiar justamente era lo que vos estabas diciendo ahora, de estos macrófagos símil M2 Ujú. que empezaban a aparecer. Y justo te iba a preguntar si esos estaban bien, porque los habíamos puesto, pero no estabas muy seguras, porque Ujú. bueno, son medio nuevitos para nosotras. Y Sí, es lo único que está haciendo. Pero sí, es lo que se está claro, haciendo porque ahora. es lo que se está haciendo, porque cuando fuimos viendo, fuimos más o menos estudiando cómo es que se va dando la progresión del tumor de ovario, en el caso este, donde ya es operación y después viene quimioterapia y un montón de otras cosas que son horribles, lo que habíamos encontrado era que justamente en distintos trabajos se fue encontrando que aumenta la expresión de TREG en la zona del tumor y también en circulación periférica. Entonces una cosa que hacían mucho era hacer extracción, por ejemplo, de un ratón, y estudiar qué pasaba, qué poblaciones, y estudiaban estas dos poblaciones de macrófagos. Había dos poblaciones principales de macrófagos que se expresaban alrededor del tumor. Por Y esas eso, eran una las de que las cosas habíamos que se visto. hace mucho es eso, tratar de caracterizar estas poblaciones, y ven que en realidad tienen un fenotipo mixto, no son del todo M2, les faltan algunas características. Claro, son como similares, pero no Son son similares, idénticos. son más M2 que M1, pero no son Claro. M2 Y son 100%, como que son antiinflamatorios. medio particulares. Pero Sí, sí, se sí, está haciendo un incluso, montón, nosotros en particular lo hacemos para cáncer renal, igual claro, probablemente se empiece a abrir un par de tumores más, pero es lo que se está estudiando hoy por hoy. O claro, sea, y una esas de las eran cosas que se está justamente lo estudiando. que te Sí, quería preguntar, ¿viste? Porque son macrófagos que nunca había estudiado, entonces es como que ahora me totalmente, empiezo porque más a son bastante preguntar. novedosos y son bastante particulares, y se trata tanto de ver justamente qué tan plásticos son y qué tan probable, en nuestro caso por lo menos, a nosotros nos interesa ver si son plásticos al nivel de poder transformarlos en un M1 de nuevo. Si en algún momento lo fueron, Claro, tratar de transformarlos de nuevo. porque incluso lo que pasaba era que se había descubierto en un trabajo que leí, se había descubierto como que macrófagos convencionales, digamos, de los que tenemos en un perfil más inflamatorio, se empezaban a convertir a ese perfil, como que presentaban esa flexibilidad. Y después había otros que ya directamente venían así transformados, Claro. venían ya listos con un perfil antiinflamatorio. Ujú. Y esas dos poblaciones eran las que se trataban de encontrar en estos ratones, Tal como cual. para ir viendo la progresión, digamos, del tumor.
Sí. Y nada, esa era una de las cosas que te quería preguntar y justo los nombraste, así que aproveché y te pregunté por eso. Sí, aprovecha, totalmente, están muy buenos para agregarlo. A mí me encantan los macrófagos, es como una población muy copada para estudiar. Sí, sí, no, además el trabajo que encontré dice hasta cómo, qué cosas se expresan, o sea, como para Ujú. darte una idea de cómo encontrarlos. Está muy bueno, así que Después nada, pásamelo, así lo chusmeo un Ay, poco. dale, después te lo paso. Es muy lindo, a mí me encantó. Mándamelo por mail, así Todavía no lo termino de leer, lo chusmeo. pero es Por ahí muy ya lo bueno. leí, pero en caso de Ovadio hasta ahora no leí nada. Ah, dale, 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 después te Pues lo paso. mándamelo. Bueno, paren que dejo de grabar.